Muy bien, vamos a empezar con este video, ¿sí? De esta clase grabada o una presentación. Y lo que vamos a hablar es del EPOC, ¿sí? Bien, primero que nada tenemos que entender, ¿sí? Que las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan a los pulmones y otras partes del aparato respiratorio, ¿sí? El pronóstico de las enfermedades respiratorias va a variar o va, digamos, a tener un buen pronóstico según eh, se realice correctamente los tratamientos y algunos otros factores que son fundamentales. Nosotros vamos a dividir el aparato respiratorio, como ya saben, en dos secciones o en dos segmentos, ¿sí? El aparato de vía respiratoria superior y el aparato de vía respiratoria inferior, ¿sí? Esto ustedes ya lo comprenden, ya lo saben, ¿sí? Cómo está dividido el aparato respiratorio, pero lo que queremos destacar es que las enfermedades respiratorias, ¿sí? Sobre todo infecciosas, pueden comenzar en el extracto superior y pueden, digamos, pasarse al inferior y producir ciertas patologías. Bien. Ahora, vamos a definir EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? La definición se caracteriza por la limitación del flujo aéreo persistente, ¿sí? Generalmente progresiva, y está asociada a una respuesta inflamatoria exagerada, ¿sí? Esto quiere decir que nuestra enfermedad, esta que decimos, como la palabra lo dice, es crónica, no tiene cura, ¿sí? Y lo que dice específicamente esta definición es que hay una inflamación prolongada, ¿sí? En el parénquima pulmonar, una respuesta inflamatoria que se acentúa en el tiempo, ¿sí? Se hace como un efecto de círculo vicioso en el cual nunca deja de inflamarse y esto es lo que va a originar el EPOC. Para entender el EPOC, nosotros tenemos que entender ciertas características de su etiología, ¿sí? La etiología es la causa, ¿qué lo causa el EPOC? Tenemos factores como el cigarrillo, el humo de leña, contaminación ambiental y las exposiciones ocupacionales. Cuando hablamos de exposiciones ocupacionales, porque todos me preguntan qué es eso, hablamos de lo que trabaja la persona, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un albañil, hablamos de una persona que trabaja en las minerías, hablamos de un pulidor, ¿sí? Hablamos de estas características, ¿sí? Y después vamos a tener en cuenta factores del huésped. El huésped sería esta persona, ¿sí? O este paciente en este caso, que tiene varias, digamos, como factores de riesgo, ¿no? Bueno, una de las cuales es la deficiencia de alfa, del alfa 1, ¿sí? AAT, peso bajo al nacer y infecciones respiratorias de la infancia. Eh, Acá es importante rescatar, por ejemplo, cuando dice peso bajo al nacer, hablamos, por ejemplo, de los pacientes que son prematuros al nacer, 7 mesinos, 8 mesinos. ¿Por qué? Porque precisamente nacen con el aparato respiratorio sin madurar completamente. Y cuando hablamos de infecciones respiratorias, generalmente repetitivas en infancia, es porque nuestro aparato respiratorio comienza, ¿sí? Como a ser vulnerable, ¿sí? Por así decirlo. Bien, acá tenemos tres puntos fundamentales, ¿sí? De las alteraciones anatomopatológicas pulmonares, ¿sí? Una es la limitación del flujo aéreo. Esto se lo voy a explicar muy sencillo, pero ¿en qué consiste? En el aumento, ¿sí? Del exudado en las vías respiratorias, esto sí que quiere decir las secreciones, ¿sí? Por la inflamación, y la fibrosis. La fibrosis es cuando un tejido se daña y produce una cicatriz, el tejido se hace fibroso, duro y no permite la expansión. Recuerden que nuestro sistema respiratorio todo el tiempo necesita expandirse y relajarse, o sea, expandirse, ¿sí? Contraerse y relajarse para permitir el ingreso y la salida, el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido, ¿sí? En el caso de cuando se produce una fibrosis, por ejemplo en los alveolos, no puede extenderse, ¿sí? El alveolo, y esto va a producir, bueno, precisamente esto, la pérdida de la mayor capacidad de ingreso de oxígeno y salida de dióxido. Bien. Cuando hablamos de hiperinsuflación pulmonar, nunca me sale esa palabra, es el aumento, ¿sí? En los espacios aéreos situados, ¿sí? Distalmente al bronquio. Lo que nos va a decir esto es que los alveolos, ¿sí? Van a estar súper inflados, por así decirlo, y no pueden desinflarse, por esto mismo que empezamos a hablar al principio, que es la limitación del flujo,
por una fibrosis. A lo último, nosotros lo que tenemos son dos alteraciones fundamentales, ¿sí?, del intercambio de gases. Una es la hipoxemia, que es la disminución de oxígeno que ingresa, y la otra es la hipercapnia. La hipercapnia es el aumento del dióxido dentro de lo que es la sangre, porque no puede salir. En el EPOC nosotros no solamente encontramos que no puede ingresar oxígeno, sino que tampoco puede salir el dióxido. Y esto va a ocasionar que este dióxido produzca varias secuelas, consecuencias en los diferentes tipos de órganos. Bien, acá tenemos una fisiopatología muy sencilla, que va a producir lo que es la hipertensión pulmonar, ¿sí? Esto va a hacer que haya vasoconstricción pulmonar hipóxica, o sea que hay una disminución del oxígeno por vasoconstricción. Y acá puede producir una hipertrofia ventricular derecha. Acá quiere decir que ya el EPOC se va a traspasar, o sea, su secuela se va a traspasar a otro sistema, el más asociado al aparato respiratorio, es el cardiovascular. Y lo que va a producir es una hipertrofia ventricular, que después puede producir lo que es un cáncer pulmonar. Ahora, la hipersecreción, ¿sí? Ahora después vamos a volver con lo que es la hipertensión pulmonar y la hipertrofia ventricular, la hipertrofia. Pero lo que tenemos nosotros acá es, como hay una inflamación, hay una hipersecreción de mucosa, ¿sí?, la disfunción ciliar. ¿Qué quiere decir esto? Hay un aumento enorme en la secreción por una respuesta inflamatoria. Recuerden que el sistema inmunitario va a responder, ¿sí?, a eso que está adentro, que está ingresando, esa partícula que ingresa al sistema respiratorio. El sistema inmunitario va a tratar de destruirlo, de atacarlo, y va a producir una hipersecreción. Por eso es la tos crónica, ¿sí?, ese reflejo de tos crónica producido por la secreción. Lo que es ciliar, lo que hablamos de los cilios, ¿sí?, son estas partes del sistema inmunitario que detecta, ¿sí?, que da respuesta, que es un receptor a todo lo que ingresa. Esto va a empezar a lesionarse, ¿sí?, y va a haber una disminución, ¿sí?, van a funcionar mal los cilios, ¿sí?, y va a haber un aumento enorme de la secreción. Bien, acá lo que tenemos, ¿sí?, es la hipertrofia, ¿sí?, arterial, y ustedes van a ver ahí, ¿sí?, cómo se produce esta hipertrofia. Tiene una arteria normal, ¿sí?, y la hipertensión arterial lo que va a producir es eso, el trombo, ¿sí? Ahí tenemos lo que es lo que ven el trombo. Ven cómo está hipertrofiada esa arteria. Recuerden que la arteria que va a estar, por supuesto, lesionada, hipertrofiada, es la arteria pulmonar, ¿sí?, la que va a salir del lado derecho del corazón, ¿sí?, la que va a los pulmones, lleva sangre carboxigenada, ¿sí? Por la presión pulmonar, esto va a originar que la arteria pulmonar haga más esfuerzo, se hipertrofia. Nosotros pensamos comúnmente lo que es el EPOC y decimos, bueno, el EPOC es la obstrucción. Pero el EPOC tiene acá como tres patitas fundamentales que va a producir lo que es una bronquitis crónica. Recuerden que la bronquitis es la enfermedad del bronquio, una obstrucción bronquial, o sea que va a estar obstruido, y un efisema. El efisema pulmonar es la destrucción de la pared alveolar y el espacio, ¿sí? Acá el pulmón pierde elasticidad, los alveolos pierden elasticidad. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que el EPOC tiene estas tres partes fundamentales, ¿sí?, que van a ser crónicas, ¿sí? Solo por ahí pensamos, bueno, yo tengo una bronquitis, ¿sí?, infecciosa, y listo. Bueno, listo. Tengo una bronquitis, me da antibiótico y el bronquio se libera de esa bacteria, ¿sí?, que produce la infección. Acá nosotros tenemos en tres partes, en tres segmentos ya la obstrucción y, por así decirlo, las lesiones, ¿sí? Entonces estoy bastante complicado. Tengo un bronquio inflamado, ¿sí?, tengo una obstrucción bronquial y encima tengo la destrucción de las paredes alveolares. Bien, acá muy sencillo esta imagen para que lo vean un rato. Se grafica exactamente cómo se produce el EPOC, ¿sí?, cómo lesiona y en qué partes, ¿sí? Importante ver lo de los alveolos, por supuesto, y lo del bronquio, cómo se encuentra totalmente enfermo. Bien, ¿por qué nosotros tratamos de pensar siempre que cuando hay una patología respiratoria, decimos, bueno, no solamente afecta a nivel kinesiológico, no solamente afecta, ¿sí?, a nivel orgánico, los pulmones, sino que hay varias alteraciones que se dan a partir de las insuficiencias respiratorias.
Por ejemplo, alteraciones nutricionales, ¿sí? El paciente baja de peso porque aumenta el metabolismo basal. Si no lo entienden, lo buscan, por supuesto, ¿sí? Porque hay un incremento del trabajo respiratorio. Va a haber pérdida de masa muscular, ¿sí? Porque hay una pérdida de ingesta calórica. Hay disfunción de los músculos esqueléticos. Esto es importante para nosotros, porque hay una limitación de la capacidad de ejercicio. Por ende, el paciente no hace actividad física. Entonces, se empieza a disminuir los músculos esqueléticos. Hay una alteración del metabolismo cerebral. ¿Esto por qué? Porque al haber una hipoxia, ¿sí? Hay menos actividad de oxígeno, ¿sí? En el cerebro, y en muchos casos puede producir depresión y ansiedad. Y hay un aumento excesivo de la posibilidad de osteoporosis. Esto quizás lo veamos en otra oportunidad, pero es importante recalcarlo, ¿sí? Cómo afecta en varios sistemas, ¿sí? Lo que es el EPOC. Bien, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que son los signos y síntomas, ¿sí? Bueno, una de las cuales es la hipersecreción de mucosa y la efusión ciliar. Esto quiere decir que aumenta lo que es la tos crónica, y aumenta la producción de esputo, ¿sí? Esto es la secreción. Tenemos después la disnea, que ya saben qué es, la tos crónica, la expectoración crónica, la sibilancia y la sensación de presión torácica, ¿sí? Después tenemos lo que es la pérdida de peso, la ansiedad y la alteración del estado de ánimo, ¿sí? Recuerden que uno de los primeros signos y síntomas del EPOC es lo más rutinario, ¿sí? El paciente se levanta, empieza a hacer una actividad rutinaria y se cansa, empieza con tos automáticamente, o si tiene que subir a escaleras para el tren, para el subte, así mismo correr un colectivo, se agita, ¿sí? Y automáticamente empieza a toser, ¿sí? Ahí es donde hay que empezar a percibir y ver, a ver si el paciente necesita ya un estudio, ¿sí? Bueno, como decía, acá la tos crónica suele ser el primer indicio, ¿sí? La disnea es más frecuente, ¿sí? Acá hay una parte que quise reponer o quise que más o menos presten atención. Es porque cuando hay una bronquitis crónica se puede producir lo que es la hemoptisis, ¿sí? La hemoptisis es el sangrado, ¿sí? El sangrado que se da en las secreciones cuando el paciente tose, ¿sí? Y escupe una secreción, un moco, está con sangre, ¿sí? Y también vamos a ver las infecciones que son muy frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente el paciente por ahí en el año tiene varias patologías respiratorias infecciosas, como por ejemplo puede ser una neumonía, ¿sí? Todo el tiempo está, digamos, haciendo neumonías a repetición o bronquitis a repetición, ¿sí? Y esto es producto ¿por qué? Porque hay un deterioro del sistema respiratorio, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a tratar de, a nivel kinesiológico, ¿sí? Tratar de encontrar, ¿sí? En nuestra anamnesis ciertos puntos importantes, ¿sí? Por ejemplo, ver la historia clínica, ¿sí? Encontrar los factores de riesgo, ¿sí? Que pueden decirnos mucho sobre su EPOC, ¿sí? Antecedentes de asma, alergias, sinusitis, ¿sí? Y algunas infecciones respiratorias que se pueden dar en la infancia. Los antecedentes familiares son fundamentales para nosotros, ¿sí? Y el patrón de desarrollo de los síntomas. Cuando hablamos del patrón de desarrollo de los síntomas es esto. ¿Cuándo comenzó esto? Y yo iba corriendo al colectivo, para agarrar el colectivo, y empecé con una tos. Y la tos fomentando, sí, fomentando cuando subo escaleras, fomentando cuando pasaron los meses, aumenta más en los días de invierno, aumenta más cuando levanto un peso. Sí, esas son características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, la placa es uno de los principales, ¿sí? Digamos, pruebas diagnósticas que tenemos para el EPOC, ¿sí? Acá lo que podemos ver de esta placa es bastante oscura, ¿sí? Porque lo que pueden ver ahí es que efectivamente no hay una expansión total, ¿sí? De los pulmones alveolos, y hay una ratificación, ¿sí? De algunas zonas, que esto después quizás lo podamos rever en clase, ¿sí? La espirometría es el estudio más específico que se realiza para saber si el paciente tiene EPOC o tiene asma, ¿sí? Esto lo que va a medir es o determinar si la capacidad pulmonar del paciente.
¿Okay? Es un estudio muy sencillo, indoloro, que lo que se hace es diagnosticar directamente el EPOC. Bien, como tratamiento nosotros tenemos lo que es el farmacológico, que no lo vemos nosotros, ¿sí? Pero en general está provisto de ¿qué? De bronquidilatadores, ¿sí? Algo que se pide en el tratamiento es el abandono del tabaco o de lo que puede originar o lo que haya originado en su mayor parte con factor de riesgo, lo que es específicamente el EPOC, ¿sí? La rehabilitación, ahí está, entramos nosotros, mejora la tolerancia, el ejercicio y la calidad de vida, ¿sí? Acá se dice que no ha demostrado impacto sobre la supervivencia. Si bien no va a revertir la enfermedad, lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y después tenemos algunos puntos, ¿sí? Fundamentales, que es la oxigenoterapia crónica domiciliaria, ¿sí? Que bueno, esto se da cuando ya el paciente está en un poco muy avanzado, ¿sí? Y por supuesto, siempre pensamos que se debe diagnosticar de forma precoz y más rápida posible para poder hacer un tratamiento lo más rápido posible. Bien, algunas partes importantes de lo que es farmacológico, ¿sí? Tenemos lo que es los bronquidilatadores. Recuerden que todo lo que es farmacológico, ¿sí? Tiene que ver con los corticoides, ¿sí? Lo que sucede es que el corticoide tiene sus secuelas, ¿sí? Tiene como algunos efectos secundarios, como lo que es la taquicardia, que pueden terminar en arritmia, ¿sí? Pueden desarrollar algunas patologías, ¿sí? Pero eso lo podemos ver cuando el paciente ya está muy avanzado, ¿sí? Pero lo tenemos en cuenta por una cuestión de ver qué puede desarrollar a partir de los bronquidilatadores. Bien, nosotros vamos a tratar de hacer un tratamiento, ¿sí? Y acá puse algo importante que tienen que tener en cuenta, que tiene que haber una intervención multidisciplinaria, ¿sí? Por supuesto, basado en ya el diagnóstico, ¿sí? Con los diferentes estudios o pruebas diagnósticas que se tenga, ¿sí? Y la idea es tratar de individualizar al paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir los síntomas, ¿sí? Para reducir la capacidad funcional, o sea, para evitar que se reduzca la capacidad funcional, y tratar de estabilizar lo mejor posible, ¿sí? Ahora, importantísimo, ¿sí? Los objetivos que yo tengo que tener, una de las cuales es reducir la disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida. Yo planteé estos objetivos básicos porque me parece que engloban todo, pero cada uno puede ir a plantearse objetivos con cada uno de sus pacientes, porque por supuesto esto es algo generalizado, pero como siempre decimos y lo hablamos todo el tiempo, cada paciente es muy individual y yo tengo que ver todo lo que lo rodea y lo que rodea al paciente específicamente, ¿sí? Bien, una de las cosas que hacemos para evaluar, por supuesto, tenemos un análisis generalizado, pero una de las pruebas que se puede hacer, esta es una recomendación, es una prueba de caminata de 6 minutos, ¿sí? Esto me va a permitir, ¿sí? Ver la capacidad que tiene el paciente y la magnitud de la disnea, ¿sí? Eh, Porque esto también me va a decir cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo el paciente va a poder hacer una actividad física, una actividad de rehabilitación. Recuerde que en este caso nosotros vamos a hacer actividad muscular. Bien, les puse acá esta pequeña escala, que es la escala de disnea de Borg, ¿sí? Que es una escala, ¿sí? Que es como si fuera, digamos, una evaluación que nos va a servir a nosotros, ¿sí? Para poder evaluar, en este caso, por ejemplo, si el paciente tiene que hacer una caminata, pero también nos va a servir para evaluar todos los ejercicios que nosotros le hagamos al paciente, ¿sí? Y podamos ir viendo su evaluación cada día, ¿no? Cómo evoluciona, ¿sí? No es muy difícil, acá tengo la escala del 0 al 10 y los diferentes tipos, digamos, de magnitud de ejercicio y la disnea, ¿sí? Que va a presentar. Vamos a poner un 4. Si yo digo que tengo un ejercicio un poco duro, o sea, le voy a hacer un ejercicio que lo exija, ¿sí? Y el paciente presente una disnea algo severa, ¿sí? Ya me está diciendo, ¿sí? Que hasta ahí puedo llegar nada más, ¿sí? Después ustedes van a ir jugando con esto para ir viendo cómo, ¿sí? Cómo y en qué ejercicio y en qué actividad tiene más disnea o más extrema o más severa,
¿sí? Bien, vamos a medir la fuerza muscular, ¿sí? Sobre todo, ¿qué fuerza muscular vamos a medir? La fuerza muscular de los músculos respiratorios. ¿Estamos? Acá le puse lo que es un manovacuómetro, ¿sí? Manovacuómetro, ¿sí? La palabra media complicada. Es lo que va a medir, igual ustedes no se preocupen por eso, porque nosotros ya sabemos que podemos medir la fuerza, ¿sí?, muscular mediante diferentes tipos de ejercicios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso. Pero si lo quieren estudiar y lo quieren ver un poquito más, lo pueden hacer. Bien, acá les dejé muy sencillo, para cuando le tome la final les pregunte esto. ¿Qué músculo trabaja en la inspiración y qué músculo trabaja en la expiración? Bien, en la inspiración, el esternocleidomastoideo, ¿sí?, el escaleno, el serrato anterior, el intercostales externo, lo que hacen es elevarse, ¿sí?, para que yo inspire, y los intercostales internos, los transversos torácicos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, se va a relajar cuando yo expire. Estos músculos no son músculos, por supuesto, que yo puedo ver específicamente, ¿sí?, para trabajarlos, pero tengo un montón de ejercicios para hacerlos trabajar. Bien, acá hice referencia a un músculo principal, que es el diafragma, ¿sí? Acá ahí tiene una referencia, es el principal músculo de inspiración, ¿sí? Y va a representar el 70% del volumen, ¿sí?, que nosotros usamos para ingresar a nuestro sistema, el oxígeno, ¿sí? Recuerden dónde está, por favor. Bien, algo importante es evaluar fuerzas a extremidades superiores e inferiores, determinando la carga de trabajo que puede soportar, ¿sí? Bien, nosotros podemos utilizar todos los estudios que tenga el paciente para ver cómo está, ¿sí? Pero también vamos a tener que hacer diferentes tipos de evaluaciones de fuerza, de miembros superiores e inferiores, para precisamente usar la escala de Borg para ver, ¿sí?, si lo resiste al paciente y qué respuesta me va a dar respiratoria, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le pongo una mancuerna para hacer, digamos, una fuerza muscular del miembro superior de 5 kilos y el paciente apenas su movimiento empieza con disnea severa, bueno, ahí por ahí no es. ¿Estamos? Algo importante, ¿sí?, por eso hablamos de grupo interdisciplinario, es que el paciente tenga una buena nutrición. Esto es re importante con respecto al paciente que es POC y respiratorio, porque como ustedes habrán visto, ¿sí?, en una de las diapositivas anteriores, hablaba, ¿sí?, de lo que es el deterioro calórico y el deterioro muscular. Pero esto se debe no solo a la falta de actividad física, sino a la mala alimentación, ¿sí? Por la pérdida, ¿sí?, del apetito, la ansiedad, etcétera, etcétera. Es importante que cuando nosotros rehabilitemos a un paciente respiratorio y en el EPOC, se pueda, ¿sí?, hacer un seguimiento nutricional. Esto, por supuesto, lo va a hacer su especialista, su médico cabecera, derivando a un nutricionista. Importante acá, ¿sí?, porque nosotros lo que vimos anteriormente fue que el EPOC puede producir lo que es una hipertrofia, ¿sí?, a nivel de la arteria pulmonar, y esto va a originar que el corazón trabaje de determinada manera mal, ¿sí?, y hay que hacerse una evaluación cardiovascular. El paciente debe tener una evaluación cardiovascular para que yo pueda trabajar bastante tranquilo en ese aspecto, o saber que si hay algo que es importante a tener en cuenta, ¿sí?, yo esté al tanto, ¿sí? Por eso también muchas veces cuando hacemos la anamnesis tratamos de saber, buscar y ver si el paciente tiene estudios cardiológicos como electro, ¿sí?, con informe, o si tiene una contraindicación de determinadas actividades físicas. Bien, acá marqué dos partes fundamentales, ¿sí?, que centra todo lo que vengo a hablar hasta ahora, que tiene que ver con los componentes mínimos de un programa de rehabilitación respiratoria. Un equipo multidisciplinario, un médico coordinador, un profesional de la salud, en este caso se llama nosotros, ¿sí?, que efectúe las previas, realice el entrenamiento, y elementos fundamentales en general al paciente. Educar a los pacientes y la familia, evaluación y tratamientos musculares, extremidades inferiores y superiores y músculo respiratorio, creo que esos son fundamentales, el soporte nutricional y el apoyo psicosocial. En algún aspecto también, en unas bibliografías, está el hecho de que el paciente tenga que tener un tratamiento o seguimiento psicológico, ¿sí? Debería ser así.
Bien, algunos ejercicios que le dejé, porque después van a buscar ustedes, ¿sí? Este es un ejercicio más básico, ¿sí? Lo que está haciendo este paciente es fruncir los labios y van a ver que la mano la tiene a nivel del diafragma, ¿sí? Esto hace compresión diafragmática, ¿sí? Y lo que hace es inspirar, inhalar y exhalar, comprimiendo el diafragma, ¿sí? Para aumentar la fuerza del diafragma o los intercostales. También tenemos acá lo que es abajo, la expansión costal, ¿sí? Que tiene que ver con la elevación de miembros superiores, ¿sí? Por eso era importante que también evaluemos miembros superiores, la fuerza muscular, porque por ahí el paciente no tiene, ¿sí? una gran respuesta en miembros superiores y primero tengo que trabajar en miembros superiores para poder, ¿sí? Completar este ejercicio respiratorio en ambas partes. Por eso es tan importante evaluar el conjunto, ¿sí? De los grupos musculares, ¿sí? de los músculos que yo necesito para que ayuden al sistema respiratorio. Acá tengo otros ejercicios, ¿sí? Acá yo lo tengo con peso, ¿sí? Por eso es importante evaluar las escalas de disnea, ¿sí? Por sobre todas las cosas para que el paciente no se me termine cansando, pero es una idea más severa. Y acá tengo 5 ejercicios básicos, ¿sí? Para lo respiratorio, ¿sí? Que esto lo pueden ver, lo pueden analizar y después lo vamos a practicar en clase. Bien, acá yo lo que les dejé, ¿sí? Es como una planilla que ustedes pueden ir completando, ¿sí? O como un seguimiento, ¿sí? Para que puedan ir viendo cómo evoluciona su paciente, ¿sí? Es muy simple, ¿no? Yo tengo una fecha, camina, sí, bueno, camina ese día, sí, no lo hace, ¿sí? Bicicleta estática, ejercicios respiratorios, ejercicio de brazo, tiempo de ejercicio. Esto es importante porque yo digo, bueno, vamos a hacer bicicleta estática. No va a correr o va a hacer bicicleta 30 minutos, ¿sí? Lo que va a hacer es, bueno, 2 minutos, 3, 4, 5, porque yo no lo puedo llevar a la disnea máxima. Tiene que ir, ¿sí? Efectivamente, una frecuencia respiratoria dentro de los valores normales, ¿sí? Por supuesto va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria, pero no tiene que transformarse en una disnea, ¿sí? Creo que le va a servir para que ustedes aprendan a evaluar cuando el paciente está trabajando ya. ¿Sí? Que es lo más importante. Bien, ahora, la clase que viene, revemos todo este tema, las dudas al grupo, anoten lo que necesiten saber y nos vemos la próxima clase. Gracias.